Vamos a hablar de bioresonancia. Bueno, a diferencia de otro tipo de terapéuticas que están más enfocadas en la parte bioquímica de la vida, la bioresonancia se enfoca en la parte energética, en concreto en el campo electromagnético. Y de esta manera, conectada o enfocada ahí, intenta producir el equilibrio orgánico. Nos es fácil entender el concepto de materia, pues la sustancia que conforma pues, los objetos físicos, ¿no? Y además con la que contactamos a través de los sentidos. Pero no nos es fácil entender e imaginar el concepto de energía, porque es una realidad intangible y algo que no podemos tocar, que no podemos ver, pero no por eso es menos real. Vamos a ver cómo se define la energía. En física se define como la capacidad que tiene toda la materia, también la materia viva, de realizar un trabajo. Por ejemplo, de cambiar de posición un objeto o de cambiar de un estado de reposo a una velocidad o de un estado líquido a gaseoso. Realmente es una capacidad intrínseca que tiene la materia. Esto quiere decir que está en el fondo de su esencia y es la capacidad que tiene para modificarse, para cambiar y para también modificar el entorno. Toda la materia tiene una energía asociada y se puede interactuar con esta energía. Si interactuamos con la energía asociada a la materia, vamos a producir inexorablemente cambios en esa materia. O sea, estamos hablando de un objeto o de un sujeto, si es un organismo vivo. La energía, o sea, esta capacidad que tiene toda la materia para transformarse, se puede manifestar de diferentes formas, que son los diferentes tipos de energía. Uno de ellos es la energía electromagnética. La fuerza electromagnética es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza que junto a las 12 partículas elementales forman toda la materia del universo. O sea, estas 4 fuerzas son las que permiten que las 12 partículas elementales interactúen entre sí y formen la materia. Al menos esta es la teoría válida actualmente. La fuerza electromagnética se genera por el movimiento que se produce entre las cargas. O sea, es una forma de interacción entre las diferentes partículas. La diferencia de cargas que hay en positivo o negativo van creando un movimiento constante que genera una fuerza eléctrica y un campo magnético alrededor que forma la fuerza electromagnética. Se propaga en un movimiento oscilatorio, es decir, en forma de onda o de vibración y conforma un campo de fuerzas. Realmente este movimiento vibratorio se produce por las variaciones que existen entre la intensidad del campo eléctrico y el campo magnético, que son perpendiculares. Este campo de fuerza realmente es el espacio, un espacio en el que interactúan todas estas cargas, ¿no? Las fuerzas de estas cargas. En todo lo que existe en el radio de acción de este espacio, de estas fuerzas, va a verse afectado por ellas. Todo en el universo tiene cargas. Las partículas elementales que constituyen la materia, es decir, que también forman nuestro cuerpo, se comportan, por lo tanto, también como ondas, porque tienen una naturaleza energética, como estamos viendo. Las partículas subatómicas, es decir, aquellas que conforman los átomos, están cargadas. Los electrones negativos, los protones positivos, y esto hace que el átomo esté vibrando, ¿no? Esté moviéndose en su interior todo el rato, porque se están generando estas fuerzas. Y así los átomos que vibran constantemente también tienen esas fuerzas entre ellos, ejercen esas interacciones entre ellos, se atraen y se repelen por esta diferencia de cargas. Y eso es lo que origina la fuerza electromagnética. Además de esto, cuando 2 átomos o más de 2 átomos se unen formando una molécula, a esta vibración hay que unir la vibración que generan los enlaces que unen estos átomos, que hay diferentes tipos de movimientos. Todo esto hace que la molécula tenga una vibración específica, o sea, le confiere una vibración determinada que la identifica. Todas las sustancias emiten y absorben diferentes rangos de esta radiación electromagnética y a esto se le llama espectro electromagnético. Y también la materia tiene su propio espectro electromagnético. Y además de este espectro electromagnético natural, las células emiten un tipo de radiación propia, que en caso de enfermedad se ve alterada. Se trata de biofotones, es decir, un tipo de radiación débil, pero muy coherente, y esto hace que se produzcan canales de información por los que se comunican entre las diferentes partes de la célula y entre las diferentes células. Esto ha sido constatado
en los años 80 por el físico alemán Fritz Albert Popp, que en sus investigaciones ratificaba esto, ¿no? Cómo las células emiten estos biofotones, estas ondas electromagnéticas muy coherentes, es decir, que guardan una relación en sus fases, y además que cuando la célula está sana emite este tipo de ondas de una forma rítmica, no de forma caótica, y esto genera una comunicación muy eficaz y muy rápida entre ellas. Este intercambio de información que se produce de esta manera es muchísimo más eficaz que el intercambio bioquímico. Según este físico, parece que este tipo de luz, de biofotones, se almacena en el ADN del núcleo de las células. Y son ellos los que lo almacenan, emiten y además absorben este tipo de radiaciones. Esto les permite estar en una constante comunicación con los orgánulos de la propia célula y además con otras células que conforman órganos, que conforman tejidos, y de esta manera pues se crea o hay una red de señales electromagnéticas que mantienen conectado y comunicado a todo el ser vivo. Es más, según sus investigaciones, él señalaba que las células sanas tienen una capacidad enorme de acumular estos fotones, estos biofotones, y una gran capacidad de conservar esta energía. Pero cuando la célula se enferma o se altera, pierde esta capacidad y claro, si pierde estos biofotones, pierde la comunicación, o sea, deja de estar en coherencia, estar conectada con el resto del organismo y por lo tanto el deterioro de ese organismo y la enfermedad. Bueno, entonces tenemos el espectro frecuencial de cada una de las materias, también de la materia viva, y por otro lado tenemos estos biofotones, ¿no?, que forman parte del campo, todo esto forma parte del campo electromagnético de un ser vivo. Entonces, todas nuestras células, tejidos y órganos emiten estas ondas electromagnéticas y a través de ellas se reconocen y se comunican. Cuando la persona está enferma, su espectro de vibraciones, su emanación electromagnética está alterada, es decir, pierde coherencia y se reduce la comunicación que hay entre las diferentes partes del organismo. Cuando el campo pierde coherencia, lo primero que pasa es que se debilitan los mecanismos de autogestión, de regeneración, y eso quiere decir que se pierde la capacidad de curarse a sí mismo. El estrés, una alimentación errónea, hábitos insanos, productos tóxicos, radiaciones anómalas, presencia de microorganismos dañinos o una situación de tensión emocional, una situación de shock. Todo esto merma, debilita o altera la emisión de estas ondas y produce interferencias que van a generar confusión en la información que transmiten. Si estas ondas disarmónicas se mantienen durante cierto tiempo, se van a terminar por ver afectados pues, los intercambios químicos y iónicos de la célula, y si no se lo corrigen, probablemente se van a producir cambios funcionales que van a dar origen a la enfermedad. La bioresonancia es una forma de terapia que utiliza las ondas electromagnéticas para interactuar con el campo electromagnético de los seres vivos. Y de esta manera intenta propiciar la recuperación del equilibrio que ha perdido. Porque hemos visto que al interferir en la parte energética de la materia, estamos produciendo cambios inevitablemente en la parte bioquímica. En concreto, la bioresonancia utiliza las propias ondas electromagnéticas que emiten los organismos vivos y para conseguirlo se vale de la tecnología. Es decir, de dispositivos que están diseñados para captar, para tratar y para emitir este tipo de señales. Ya hemos visto qué es la bioresonancia, ahora cómo funciona. Bueno, sabemos que utiliza las propias ondas electromagnéticas que emiten los organismos vivos y además puede utilizar los espectros frecuenciales que emiten diferentes sustancias, compuestos nutricionales, fitoterapia, vitaminas, minerales, remedios homeopáticos, incluso medicamentos homeopáticos. Todo esto lo utiliza para direccionar la recuperación del equilibrio. La finalidad principal es crear coherencia en el campo, ya hemos visto lo importante que es esto, y además hacerlo sintonizándolo con las frecuencias que generan salud en el organismo y desintonizarlo con aquellas que generan desequilibrio. De esta forma lo que va a hacer es direccionarlo a este equilibrio primero de las funciones orgánicas y luego va a producir cambios en la parte bioquímica del organismo, que es lo que nos interesa. Los dispositivos de bioresonancia lo que hacen es captar esta emanación electromagnética de la persona o del ser vivo
la estudian, valoran las alteraciones, detectan las ondas armónicas y disarmónicas y luego modifican la señal de forma que se potencian las frecuencias armónicas, que son terapéuticas, y se neutralizan las disarmónicas que nos llevan a enfermar. Luego se reajusta la señal y se emite de nuevo al organismo. ¿Cómo se produce aquí la integración de esta información, ¿no? La resonancia, porque hablamos de bioresonancia. Bueno, mientras el sistema está emitiendo esta señal, mientras el dispositivo emite la señal, el organismo sigue permanentemente emanando su radiación. Se va a encontrar con esta señal que envía el dispositivo. Entonces, como las dos tienen las mismas características ondulatorias, la misma frecuencia, la misma longitud de onda, entran en fase, es decir, entran en coherencia, es como si se entendieran, y entonces se produce la resonancia, que es un fenómeno de interferencia ondulatoria. ¿Qué ocurre? Pues que las dos ondas se superponen, se fusionan, por decirlo de alguna manera, y se transforman en una única onda. En esta onda compleja, que es el resultado de esta fusión, las ondas disarmónicas, por acción del dispositivo de bioresonancia, se van a ver reducidas o incluso neutralizadas completamente, y las armónicas o saludables se van a ver intensificadas o potenciadas. Algo muy importante es que para que este estímulo terapéutico que está emitiendo el dispositivo consiga realmente una acción curativa en poco tiempo de exposición, a veces es necesario solamente fracciones de segundo, y además duradero, es necesario que entre con precisión en resonancia con el organismo. Este es uno de los principios de la bioresonancia, y si no llega a entrar en resonancia, pues entonces va a necesitar más tiempo, un tiempo más prolongado, y a lo mejor no se mantiene el rectificado ese tiempo, ¿no? Además, hay otra cosa que debe tenerse en cuenta, y es la intensidad con la que el dispositivo emite la señal. Debe situarse para que sean impulsos terapéuticos exactamente en un espectro de amplitud adecuado para que pueda actuar con seguridad, con precisión y además sin producir ningún tipo de efecto adverso. Estos dos puntos principales que los antiguos sistemas de bioresonancia tenían que ser precisados por el terapeuta, ahora están superados completamente por los nuevos sistemas de bioresonancia. Por ejemplo, los sistemas Quantum. Ellos trabajan y toman la medición de otra manera. Realmente lo que hacen es una medición trivectorial en la que se valora voltaje, amperaje y resistencia, y además mucho más preciso que tomar una única medición, como es la resistencia galvánica de la piel, como los primeros sistemas de bioresonancia. Y respecto a la intensidad de salida de la señal, pues no hay ningún problema, porque el sistema se calibra de forma automática, se adapta de manera exacta a la intensidad del campo de la persona, y de esta forma elimina cualquier mínimo estrés que pudiera producir la señal que emite el dispositivo al entrar en contacto con el campo electromagnético de la persona.